nacionalistas se lanzaron a la conquista del norte. Parte del País Vasco estaba aún en poder de la República. El País Vasco había quedado aislado del resto de la zona republicana desde los primeros días de la guerra. Sus recursos minerales y su industria pesada lo convertían en un importante objetivo militar. El País Vasco era también una región especial en otros sentidos. Era la única zona republicana donde católicos conservadores combatían junto a anarquistas y socialistas. En la lucha contra los vascos no cabía el calificativo de cruzada. El País Vasco seguía siendo una de las regiones más religiosas de España, el único lugar en el que los católicos rezaban por la derrota de Franco. Vascos de todas las ideologías estaban unidos por unas aspiraciones autonómicas. Eran aspiraciones que la República había reconocido, aspiraciones que los nacionalistas, obsesionados por la unidad de la patria, se disponían a aplastar. La ofensiva se inició el 31 de marzo. El general Mola había amenazado con arrasar el País Vasco. Casi lo consiguió, pero antes los nacionalistas tenían que cortar todas las líneas de aprovisionamiento. El bloqueo marítimo de los puertos republicanos era otro serio problema para Gran Bretaña. Varios mercantes británicos que transportaban legalmente víveres a la República esperaban una solución al problema en el puerto francés de San Juan de Luz. El gobierno británico no se atrevía a desafiar el bloqueo de la marina franquista dando escolta militar a los mercantes. A pesar de las protestas en la Cámara de los Comunes, Anthony Eden anunció que los barcos de guerra británicos solo escoltarían a los mercantes hasta una distancia de 3 millas de la costa vasca. Simultáneamente, los británicos estaban negociando en secreto con las autoridades nacionalistas sobre las concesiones mineras inglesas en España. El 19 de abril de 1937, el capitán Roberts decidió levar anclas y abandonar San Juan de Luz antes de que las provisiones para Bilbao se pudrieran en sus bodegas. Desafiando los consejos de la Marina de Guerra británica, zarpó hacia Bilbao. Su hija Fifi estaba a bordo. A las 10 de la noche levamos anclas y zarpamos sin luces. Nos hicieron señales desde el puerto, pero mi padre no hizo caso. No tuvimos problemas. A pesar de las advertencias británicas y de la amenaza de las minas a la boca del puerto, el Seven Seas Spray, espuma de los 7 mares, llegó a puerto. Fuimos los primeros en llegar. En Bilbao las provisiones que quedaban no hubieran durado más de 4 días. Todo el mundo nos aclamaba, sonaban las sirenas, fue un gran recibimiento. Subimos por la ría y todos estaban colgados de las ventanas aclamándonos. Fue bastante emocionante. El capitán Roberts y su hija Fifi se convirtieron en los héroes de los vascos. Su travesía demostraba que el bloqueo nacionalista era un mito y otros barcos ingleses llegaron con alimentos. De todos modos, a los vascos ya no les quedaba mucho tiempo para celebraciones. Guernica, con 7.000 habitantes, estaba a 15 kilómetros del frente. Era y sigue siendo el corazón del País Vasco, con el árbol de Guernica como símbolo ante el que tradicionalmente los reyes españoles habían jurado respetar y defender sus libertades. El 26 de abril de 1937 era día de mercado en Guernica. Habla Ignacia Ozamiz. Ahora están los jardines en Guernica y todo eso pues estuvo muy bien, pero ya vinieron tarde a las 4 menos cuarto. Ignacio Ozamiz vivía en Guernica con sus 2 hijas, Connie y Manoli. Entonces, estando ahí, en el polígono ese, yo vi enfrente los montes de Oiz que están, y por allí vi aparecer los aviones. Primeramente vino uno,
él se dio las vueltas con sabidas, pero ya nos habíamos acostumbrado a verle a dar las vueltas y marcharse. Pero no pasaron ni 10 ni 15 minutos. Llegaron y los pudimos contar. Eran 8 los que aparecieron todos en una línea. Negros, muy negros, los recuerdo. Y cuando empezaron, a mí no se me olvidará el sonido que traían las bombas, ¿no? Que era como que... Y bueno, entonces era todo gritos, ¿no? ¡Ay, pim, pum! Entonces oía eso, el estruendo ese tan tremendo. Y eso repetidas veces. Me acuerdo que con Chaulate y todas estas... ¡Ay, otra vez! Y unos silbidos y ¡pum! Y claro, y cada vez veías que se movía todo y que venía humo y que venía calor y todo eso. 43 aviones, la mayoría alemanes, tomaron parte en el bombardeo de Guernica. Karl von Nauer era uno de los jefes de escuadrilla de la Legión Cóndor que bombardeó Guernica. Eso no afectó mi vida. Yo participaba en esos ataques porque era parte de mi deber como militar, cumpliendo órdenes y jugándome la vida. En aquel entonces creíamos que estábamos luchando en una guerra contra el comunismo. Es posible que la Legión Cóndor creyera que los vascos eran comunistas, pero el mando nacionalista español conocía la verdad. Lo cierto es que para ambos bandos Guernica no tenía valor sentimental alguno. Era simplemente un objetivo militar. Tenía una pequeña fábrica de municiones y los soldados republicanos en retirada tenían que cruzar la población para llegar a la última línea de defensa en torno a Bilbao. Los alemanes dicen que sus instrucciones eran bombardear el puente y el cruce de carreteras junto a Guernica para cortar la retirada hacia Bilbao. En 3 horas se arrojaron toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre Guernica. La población quedó prácticamente arrasada. Los objetivos militares, la fábrica de armas y el puente quedaron intactos. Veíamos que el viento desviaba las bombas y no acertábamos al puente. En realidad, los Junker eran aviones comerciales convertidos en bombarderos. Había lo que llamábamos una olla debajo del avión. Podíamos retirarla durante el despegue y colocarla en vuelo. El pobre ayudante tenía que bajar por una escalerilla y meterse allí con gafas y casco y con un telémetro muy primitivo. Los alemanes no explican por qué no se utilizaron otros aviones de bombardeo más precisos para destruir el puente, ni por qué se ametralló a la población que huía, ni la magnitud de esta operación frente a un objetivo de relativa importancia. Pero el impacto que yo recuerdo con 9 años fue para mí, al salir, el foco de calor que me dio a la cara. Porque estaban ardiendo todos los edificios que estaban continuos a las fábricas. Estaban ardiendo y todo estaba, el cielo estaba reflejado todo rojo. 2 días después del bombardeo, Fifi Roberts y su padre fueron a ver las ruinas de Guernica. 45 años más tarde, regresó a Guernica para ver reconstruida la ciudad devastada que había fotografiado con su nueva cámara en 1937. Había muchos refugiados y no creo que supieran ni dónde iban ni lo que harían. Iban en carros, en carretillas, en cualquier vehículo, cargados con sus posesiones. Cuando llegamos a Guernica no quedaba ni un edificio en pie. Había cascotes por todas partes y algunos soldados buscando víctimas entre las ruinas. No vimos cadáveres, pero aquello era la destrucción absoluta. Luckily, we didn't see any, but the place was an absolute shambles. 72 horas después del bombardeo, las tropas nacionalistas ocupaban Guernica. La Guardia de Honor ante el Árbol de Guernica formaba parte de una intensa campaña propagandística destinada a contrarrestar el impacto mundial que había tenido la noticia del bombardeo.
La propaganda nacionalista intentó culpar a los propios vascos de la destrucción de Guernica. Que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. La trabación de hierro del frontón y los bidones de gasolina acumulados frente a la iglesia demuestran que fueron patrullas de incendiarios quienes echaron sobre sus hombros la tristísima misión de arrasar la pintoresca cuna del fuerismo vasco. Hubo quienes llegaron a creer esta versión. El principal objetivo de los nacionalistas quedaba a su alcance. Para proteger sus industrias, los vascos habían construido el llamado cinturón de hierro alrededor de Bilbao, pero el cinturón no les protegía de los intensos bombardeos. Ante la inminente caída de Bilbao, las democracias occidentales se vieron finalmente en la obligación de prestar alguna ayuda. Los niños republicanos fueron catalogados, vacunados y etiquetados. Los barcos habían de transportarlos a Inglaterra, Bélgica, Francia, Estados Unidos o la Unión Soviética. El cinturón de hierro no pudo impedir que los nacionalistas conquistaran Bilbao. Al poco tiempo los barcos salían de Bilbao con otros cargamentos. La España nacionalista exportaba mineral de hierro. Entre sus clientes se encontraban Alemania y Gran Bretaña. Ambos países utilizarían el mineral para su industria armamentista. La no intervención no interfería con el comercio ni podría prevenir la guerra que se avecinaba.